Podcast Industria 4.0 con Enrique Rodal. Un saludo, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast sobre Industria 4.0. Ya sabéis que nos podéis encontrar en la web www.podcastindustria40.com y en diferentes plataformas como iTunes, iVoox, Google Podcast o Spotify. Hoy os voy a hablar de los gemelos digitales o Digital Twins aplicados a la Industria 4.0. Empezamos. Un gemelo digital o Digital Twin se refiere a una réplica digital de activos físicos, procesos, espacios, sistemas o dispositivos que se pueden usar para varios propósitos. Por una parte tenemos el sistema o objeto real y por otro una réplica virtual que contiene toda la información del sistema físico, basada en sus características técnicas y sus datos de funcionamiento recopilados por distintos tipos de sensores. Hay gemelos digitales vinculados con las ciudades, con plantas de fabricación o con productos complejos como un automóvil o una aeronave. Un gemelo digital nos facilita prever situaciones y tomar medidas preventivas. Por ejemplo, un gemelo digital de una ciudad nos permite estimar los daños causados por un desastre natural y simular los protocolos de emergencia. Un ejemplo más sencillo consiste en un software de simulación del tránsito de peatones o de vehículos que nos proporcionaría información para predecir cuándo y dónde habrá más congestión. Al incorporar los cambios necesarios en el modelo digital de esta calle, es posible lograr una mayor seguridad, eficiencia y menos costos operativos en la construcción y el mantenimiento. En el desarrollo de un gemelo digital intervienen diferentes tecnologías. Por una parte, los sensores y dispositivos IoT que captan los datos sobre su situación en el mundo real. Por otra parte, la inteligencia artificial aplicada a analizar toda la información captada. También intervienen la realidad virtual a la hora de recrear el entorno que estamos estudiando y la realidad aumentada para disponer de información en tiempo real de distintos elementos o dispositivos. Al final, crear un modelo digital consiste en pasar de un entorno 3D a uno 4D. Eso sí, un aspecto determinante es que los gemelos digitales deben sincronizar de manera confiable las reflexiones de la realidad física y su otra realidad virtual. La simple captura y representación de condiciones físicas, incluidas la información procedente de sensores y dispositivos IoT, no es suficiente para comprender, analizar o modelar las mejoras. La inteligencia artificial y el factor humano son muy importantes en este sentido. Entre las 10 tendencias tecnológicas estratégicas más importantes que ha apuntado la consultora Gartner para 2018, resaltan las tendencias que impactarán más a las organizaciones, incluidas tecnologías como la inteligencia artificial, la analítica de datos y los gemelos digitales. El informe muestra que los próximos 3 a 5 años serán prometedores para los gemelos digitales. Se espera que su mercado global crezca casi un 38% al año, alcanzando los $15.000 millones para 2023, según un estudio reciente de Markets and Markets. Aunque los gemelos digitales aún están en su etapa incipiente, se calcula que su utilización estará generalizada para dentro de 5 a 10 años. Pero, ¿para qué sirve tener una réplica virtual de nuestra fábrica o ciudad? Pues por una parte podríamos hablar del mantenimiento predictivo. Predicción de fallos o errores antes de que ocurran. Las empresas pueden reaccionar a problemas en máquinas, en procesos de producción o en los propios bienes que fabrican desde ubicaciones remotas en tiempo real. Gracias a la recopilación de datos e información, los gemelos digitales proporcionan a los fabricantes representaciones digitales de sus productos, como decimos, en tiempo real. Si una máquina se calienta, se para o falla, ese error se traslada al entorno virtual con capacidad para predecir qué va a ocurrir a partir de ese momento si no se toman las medidas oportunas. Con el mantenimiento predictivo, los gemelos digitales, Digital Twins, brindan a las empresas la capacidad de evitar fallos, reducir los costos de mantenimiento y eliminar el tiempo perdido. Otra ventaja está en la colaboración inteligente. Al implementar redes de inteligencia de activos, las empresas garantizan que los conocimientos recopilados a partir de datos de gemelos digitales se almacenan en un repositorio central. Los fabricantes pueden, a su vez, conectarse y compartir información sobre su funcionamiento con otras empresas asociadas para prevenir problemas. Siempre será mucho mejor tener la mayor cantidad de datos posible para predecir qué puede ocurrir que no hacerlo. No tienen por qué ser empresas
empresas de un mismo sector, sino, por ejemplo, ingenierías de robótica que pueden prever cuándo alguna de sus implantaciones va a fallar, flotas de camiones digitalizadas por el fabricante que pueden avisar al cliente de cuándo se estima un fallo. Al final, en un proceso de fabricación intervienen diferentes factores y empresas que pueden ofrecer esa información a sus clientes van a ser determinantes. Las redes de información no solo brindan a los fabricantes la capacidad de corregir preventivamente los problemas actuales de los productos, sino que también les ayudan a desarrollar productos de mejor desempeño para el futuro. A través de gemelos digitales, las empresas tienen una comprensión visual basada en datos de cómo y por qué los productos fallaron. Con este análisis, tienen el poder de mejorar el rendimiento y el diseño del producto en el futuro. Vamos con algunos casos concretos de gemelos digitales, ejemplos de éxito y reales. Por ejemplo, la Fuerza Aérea de Estados Unidos utiliza gemelos digitales para rastrear la fatiga en componentes de aeronaves individuales, mejorando la administración del ciclo de vida. Integra los datos técnicos existentes, las propiedades del material, los datos de vuelo, los informes de mantenimiento o inspección, así como el análisis probabilístico para crear un gemelo digital del fuselaje que proporciona datos sobre el mantenimiento de la adaptación según el número de cola de la aeronave. Otro ejemplo es el de Rolls-Royce. En su división aeroespacial han iniciado un proceso de transformación digital tanto para el diseño de los motores para aviones como para las pruebas. Así, simular el funcionamiento de la pala del ventilador les ha proporcionado más información sobre su rendimiento. Como resultado, han reducido el tiempo y los costes de su desarrollo, así como la cantidad de motores físicos que deben de probar. Obviamente, será mucho más barato y eficaz desarrollar y testar productos desde el gemelo digital que hacerlo con el producto físicamente. Se podrían crear infinitas copias del modelo virtual y probar diferentes escenarios con parámetros extremos. La mayoría de los ejemplos actuales de gemelos digitales tienden a ser en una escala relativamente pequeña. Podríamos hablar de iniciativas de estacionamiento inteligente, máquinas de deshielo conectadas en aeropuertos y alumbrado público inteligente. Hay versiones limitadas de gemelos digitales en proyectos de construcción para evaluar cuánta sombra proyectarán los edificios a lo largo del año. Singapur tiene un gemelo digital en 3D llamado Virtual Singapur, una réplica viviente de la ciudad que costó $73 millones que los funcionarios usan para planificar y comunicarse con los residentes. Si conocéis juegos como SimCity o Cities Skylines, imaginaros tener acceso a una ciudad digitalizada al milímetro y con información en tiempo real sobre tránsito de vehículos y peatones y patrones de proyección de cómo puede evolucionar el flujo durante las próximas horas. Es interesante, ¿verdad? En este momento, los principales desafíos que deben de afrontar las empresas, entidades y administraciones para crear gemelos digitales se centran en la falta de estándares claros para implementarlos y la necesidad de capacitar a las personas para usarlos. Hasta ahora, realizar estas réplicas eran casi ciencia ficción, pero la proliferación del Big Data, Internet de las Cosas, los avances en inteligencia artificial, los nuevos y mejorados visores de realidad aumentada y realidad virtual, por supuesto, la tecnología cloud y la reducción de costes en los sensores están propiciando esta tendencia. La convergencia del mundo real y digital a través de los gemelos digitales nos permitirá crear fábricas, productos o ciudades más eficientes. Pues hasta aquí este repaso a los gemelos digitales y sus posibilidades. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros o difundir iniciativas vinculadas con la industria 4.0, nos podéis encontrar en el mail contacto@podcastindustria40.com. Os esperamos.